entrega de su podcast de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. En esta primera temporada, donde abordamos temas sumamente interesantes para compartir con la ciudadanía información valiosa sobre las diferentes afecciones y enfermedades de todo este aparato importante y este mundo de la otorrinolaringología. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente importante con el doctor Roberto Batista, odontólogo, quien nos viene a hablar de hipoacusia. Pero hablando en términos dominicanos y aplatanados, doctor, eso es sordera, ¿verdad que sí? Cuéntenos, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, la sordera no es más que la disminución de la audición o la desaparición de la audición. Hay tres niveles de sordera, ¿no? Superficial, media y profunda. Pero hay tres clases: conductiva, mixta y neurosensorial. Conductiva es cuando hay un bloqueo en el oído, que puede ser en el oído externo por una impactación de cerumen, por la persona limpiarse los oídos, que no deben de hacerlo, o puede ser por el bloqueo en el oído medio, ya sea que tenga líquido, una masa, o que tenga la fijación de la cadena osicular. Cuando no es así, por medio de un tipo de cirugía, pues se puede resolver. Pero cuando el problema es a nivel del nervio, es decir, el paciente nace sordo porque hay problema a nivel de cóclea, también tenemos otra solución, que es el implante coclear. Nosotros, en República Dominicana, estamos a 2 meses de cumplir los 20 años de hacer el primer implante coclear en la República Dominicana. De hecho, usted de los fundadores de tener la primera clínica de implantes. Y pionero en todo lo que tiene que ver con este tipo de cirugía en el Caribe y en Centroamérica. República Dominicana viene siendo uno de los países que, aunque pequeño, está montado en la punta de la tecnología. Nosotros tenemos, vamos a cumplir, como te dije, 20 años de implante coclear. Tenemos 137 pacientes hablando y escuchando y nacieron sordos. Es decir, que probablemente ya tú has hablado con varios de ellos y no te das cuenta de que ese paciente es un sordo. Empecemos con el nacimiento, doctor. Nace un niño. ¿Le hacen los médicos alguna evaluación en sentido general, salvo limpiar y ponerlo bonito, que pueda identificar que el niño ha nacido sordo? Lo primero que se hace en este caso es que en el embarazo se comienza a sospechar si ese paciente puede tener algún riesgo de nacer sordo. ¿Y cómo, doctor? ¿Lo sabía? Fácil. Por ejemplo, si una madre embarazada tiene una infección de rubeola, si tiene una infección de citomegalovirus. Anteriormente la rubeola era el microorganismo que más sordera producía. Hoy en día es el citomegalovirus. Entonces, si el ginecobstetra encuentra una infección en el embarazo de esa madre, en el primer trimestre y segundo trimestre del embarazo, ya tiene que ir pensando que cuando ese niño inmediatamente salga, hay que hacer un tamizaje infantil. ¿Y lo saben los ginecólogos? Claro. Inmediatamente el paciente nace, a las 24 horas, 48 horas ya podemos hacer un tamiz para ver cómo vino ese nervio. Ese nervio puede venir normal, puede venir con una disminución de la audición o puede venir totalmente sin audición. Eso estamos hablando de la embarazada que adquiere una infección durante el embarazo. Ahora bien, un 50% de los que nacen sordos pueden tener un problema hereditario. Si en una familia hay varios sordos o hay algún tipo de enfermedad de sordera, ese paciente inmediatamente nace, se le hace el tamiz para poder cerciorarlo si viene con algún problema auditivo. Los problemas auditivos, entre más rápido tú lo abordas, mucho mejor es la evolución de este paciente. Ok, ya sabemos que hay estos casos, alguna infección o herencia, vamos a decir así, que ya usted lo puede identificar. Pero también, después del nacimiento, inmediatamente del nacimiento, si el paciente nace con hipoxia cerebral, es decir, falta de oxígeno, si nace con una infección, si se pone amarillo al momento de nacer, si hay que cambiarle la sangre al momento de nacer, si dura más de 72 horas en una unidad de cuidados intensivos pediátricos como oxigenoterapia, ese niño también tiene que investigarse hasta los 14 años de edad. Es decir, este paciente puede tener una audición normal teniendo este historial,
durante los primeros 14 años y después de los 14 años comienza esa audición a bajar. Entonces, esos pacientes se identifican tempranamente y se le da un seguimiento anual hasta que pase su pubertad. Excelente. Pero hay casos, asumo, doctor, que nacieron bien, no tienen antecedentes, la madre no tuvo una infección y empiezan a perder la audición. ¿Por qué? Un 50% de los sordos tienen algún evento, ya sea hereditario, ya sea ambiental, ya sea de nacimiento. Pero un 50% no se sabe cómo vino la cosa. Es decir, que una pareja sana, sin historia de enfermedad en el embarazo, sin historia de enfermedad post el nacimiento y sin ninguna historia familiar de soltera, puede tener un hijo sordo. Ok, ¿identifican en la práctica los padres esta pérdida de audición o es el niño que empieza a decir no te escucho? ¿Cómo realmente llega esa primera vez estos casos? Bueno, gracias a Dios, aquí se diagnosticaba la sordera alrededor de los 4 o 5 años de edad, porque existía algo que decían, yo hablé tarde, mi abuela habló tarde, el niño va a hablar tarde, y ahí se perdió un tiempo precioso. ¿Qué es lo bueno de esto? Que hay ahora muchos medios de estimulación temprana, las guarderías, entonces comienzan a darse cuenta de que el niño no responde a comandos. Y ahí ya comienza a sospechar muchas veces el que lo está cuidando y otras veces son los padres, que se cae en una bandeja y el niño está durmiendo, no despierta, que se extrae una puerta y no responde, y que no tiene el balbuceo característico cada cierto tiempo de un niño normoyente. Entonces ya en República Dominicana se está diagnosticando la sordera por debajo de los 4 años de edad, gracias a Dios. Gracias a Dios, doctor. Sí. Usted tiene, doctor, la primera clínica de implante coclear. ¿Qué es coclear? Explíquenos lo dominicano. Bueno, la sordera, que tiene que ver con el nervio, en un gran porcentaje, en su mayor porcentaje, se origina en la cóclea. ¿Qué es la cóclea? El caracol, donde están los pequeños filamentos del nervio auditivo. Eso está dañado. Y al estar dañado, ¿qué nosotros hacemos? La forma normal de una persona escuchar es que el sonido entra al oído externo en forma de energía sonora. Cuando ese sonido de energía sonora choca con el oído medio, la energía sonora se convierte en energía mecánica. Entonces, esa energía mecánica se le llama así porque los huesecitos y la membrana timpánica se mueven en un paquete por el sonido, ¿no? Se llama energía mecánica. Y hay un huesecito de eso que entra y sale a la cóclea, es decir, al caracol que tenemos dentro del oído, entra y sale. Dentro de ese caracol hay un líquido y con el líquido hay contacto con las terminaciones nerviosas. Entonces, cuando la energía mecánica entra a la cóclea, cambia energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los pelos del nervio rozan y producen electricidad. Esa electricidad viaja por el nervio auditivo y llega al centro de la audición en el cerebro. Y ahí se hace conciencia de que estamos escuchando. Es decir, que si del norte, del sur o cualquiera de las EDE sabe que usamos energía eléctrica para escuchar, el recibo se incrementa. Ay, por favor, doctor, no, mire, no me ponga nerviosa, que ya bastante caro que está llegando. ¿Qué pasa con el paciente sordo? El paciente sordo se le implanta un microchip en la base del cráneo y se le pone un procesador detrás de la oreja. Sí, porque cuando usted habla de implante, yo estoy creyendo que es aquí, en el oído. No, es en el la cerebro. base del cráneo. Entonces, se le pone un procesador detrás de la oreja. Ese procesador tiene 2 micrófonos, un direccional donde apunta, donde el paciente está mirando, y un multidireccional que recoge el sonido alrededor del paciente. Ese sonido llega a ese procesador, como su nombre lo dice, procesa el sonido y en forma de impulso electromagnético entra al microchip implantado. El microchip convierte esos impulsos en impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos entonces llegan al cerebro y puede hacer conciencia de la audición. ¿Quiénes califican para los implantes, doctor? ¿Cualquier persona o a partir de alguna edad específica? Todo sordomudo menor de 5 años califica para hacer un implante coclear. Todo sordomudo por encima de 5 años, pero que tiene algún porcentaje
del habla que ha usado audífono por 2 o 3 años también califica. Toda persona que escucha y por alguna razón dejó de escuchar califica para un implante coclear. Hay algunos casos, asumo, que no se puede hacer nada. Hay algunos casos que no existe la presencia del nervio o no existe la cóclea, pero existe solución, porque está entonces lo que se llama el implante de tallo cerebral, y ahí el paciente puede escuchar. ¿Cuáles pacientes no se benefician de esta tecnología? Pacientes que tienen patologías que van de la mano, por ejemplo, un paciente con un trastorno de deficiencia cerebral, ya hay el riesgo mayor que el beneficio, y otro tipo de trastorno a nivel cerebral que no deja que cognitivamente el paciente pueda procesar el sonido. Doctor, esto tiene un impacto no solamente físico, tiene un impacto emocional, psicológico. Ustedes, cuando hacen este tipo de implantes, acompañan a los pacientes en un staff médico que pueda dar ese acompañamiento familiar, personal, psicológico, porque asumo que es un cambio también de vida. Sí, bien. No es lo mismo colocar un implante que manejar una clínica de implante. Colocar un implante es simple y sencillamente como cambiar una goma, cambiarte la goma y ya te vas. Pero cuando tú tienes una clínica de implante, tú tienes todo un mecanismo a tu alrededor, el cual tú tienes que ir dirigiendo, como si fueran varias piezas de un ajedrez. Entonces, por ejemplo, nuestra clínica tiene grupos de neurólogos pediatras, neurólogos para adultos, tanto en el Cibao como en el Este, como en Santo Domingo. Tenemos clínicas de terapia del habla, Santiago, La Vega, Santo Domingo, el Este. Tenemos como 6 clínicas de terapia del habla, para que le quede asequible al paciente que es implantado en la ciudad de La Vega y recibe su terapia cerca de su casa. Ya que usted me dijo una palabra clave, accesible, hábleme de los cuartos, doctor, porque me imagino que es un golpe. El implante coclear, la palabra costoso no te puedo decir qué es. ¿Qué darías tú porque un niño tuyo habla, escucha? ¿Qué darías tú en un país donde el sordo es tratado como un individuo de tercera categoría, porque no hay un buen empleo, porque no consigue ascender en su trabajo? Si tú ves un sordo trabajando, es porque sacan una cuota para dárselo. Cumplir con la ley de discapacidad. Mis pacientes no pasan por ese problema. Mis pacientes son normoyentes y tienen la misma calidad de lucha que tiene cualquiera. Mis pacientes, mis primeros pacientes, son profesionales ya. Hay administradores, hay odontólogos. Doctor, yo sé que pudiéramos pasarnos horas hablando de este tema, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de esta entrega del podcast, así que algún mensaje final, reflexión, orientación, llamado que quiera hacer. Quiero dejar en el ánimo de todo el que vea el podcast, es que República Dominicana ha dejado de ser la cenicienta del Caribe en el ámbito de la medicina. República Dominicana hoy día tiene una revolución de la tecnología. Es decir, República Dominicana se ha montado en la punta de lanza de la tecnología y estamos siempre en los primeros lugares. Ya la historia de que teníamos que ir a cualquier parte del mundo a resolver el problema, ya eso no existe. Al contrario, en nuestra clínica se está dando el servicio de medicina de salud. Tenemos contratos con varias islas del Caribe y estamos implantando pacientes ahí. Tenemos contratos con diferentes tipos de hospitales en los Estados Unidos que lo operan allá y se programan en nuestra clínica. Es decir, estamos cambiando y cambiando para bien. Bueno, como dice el eslogan, la República Dominicana lo tiene todo. Y a nivel de otorrinolaringología, a nivel de otólogos, tenemos buenos profesionales, tenemos esta clínica, así que ya saben, desde la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, tenemos profesionales de alto nivel para darle la asistencia en este y muchísimos temas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. ¿No? Y gracias a todos nuestros oyentes, nuestros participantes que nos han acompañado en otra entrega más del podcast de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hasta la próxima.